Bueno, vamos con el segundo video y siguiendo con lo que estábamos hablando. En el anterior hablamos del balance general y ahora vamos a hablar de cada uno de los estados contables, ¿sí? Y acá tenemos un primer tema que se puede prestar a confusión, que es, esperen que abro esto. Cuando habla de balance general, por lo general le denominan así al estado de situación patrimonial. ¿Sí? Vieron que acá en el apunte el título del apartado que habla de estado de situación patrimonial le dice balance general. ¿Sí? Para nosotros, en Argentina, esto es el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Balance le llamamos a todo el conjunto del documento, que está formado por los estados. Bueno, en este caso le dicen balance general al estado de situación patrimonial. Hecha esa aclaración, vamos a ver a lo que se refiere, ¿no es cierto? El estado de situación patrimonial, acá está. ¿Sí? Fíjense, el estado de situación patrimonial, imagínenlo como una foto, como casi todos los estados, pero este es el que más se nota, digamos, porque es como un momento, digamos, es un estado estático, como lo dice aquí, en estas pequeñas anotaciones que yo hice. ¿Sí? Es una fotografía al cierre del ejercicio donde representa exactamente la financiación de activos, o sea, lo que nosotros vimos como la ecuación contable. ¿Sí? ¿Cuál era? Activo igual pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? Si ustedes ven un estado de situación patrimonial, y vamos a verlo en el apunte, con ciertas diferencias, pero acá me está representando del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, ¿sí? Los activos, acá, de este lado, pasivos, por un lado, patrimonio neto por el otro. Acá le llama capital contable, ¿sí? Es lo mismo. Normalmente, el estado de situación patrimonial, o mejor dicho, gráficamente, se representa de la siguiente manera. Vamos a página en blanco. Acá. Esto para próximas clases. Página en blanco, acá está. Ustedes lo van a ver, por lo general, representado de la siguiente manera. Vamos a ver si me sale. Acá te quiero ver. Como dos rectángulos, así. Uno, dos, del mismo tamaño, donde de este lado, ¿qué tenemos? El activo, y de este lado, a la derecha, dividido en dos, tenemos el pasivo y el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Por qué son iguales los rectángulos? Obviamente, porque esto es igual a la suma de estos dos. ¿Correcto? Acá tenemos, vamos a poner que esto es un signo igual. ¿Sí? Esto es una igualdad. ¿Y por qué? Lo explicamos en el tema anterior, en la ecuación contable. Es eso, una ecuación contable. Me muestra mis bienes, derechos, propiedades, ¿sí? Que están representadas acá en el activo, ¿sí? Acá, y me representa cómo está financiado este activo, ¿sí? Es decir, que el activo, vamos a probar con toda la posibilidad de escritura, puede ser propiedad de terceros, ¿sí?
o propiedad de los socios. ¿Correcto? Si es propiedad de terceros, estamos hablando de deudas, ¿correcto? Representadas por el pasivo. Y si es propiedad de los socios, está representada por el patrimonio neto. ¿Correcto? Siempre hago el mismo ejemplo para esto, para que definitivamente se entienda. Si yo me compro, vamos a poner un auto, ¿sí? El auto tiene un valor de 100.000 pesos. Ese es el valor del auto, ¿correcto? Ahora bien, no lo compré de contado, lo compré una parte, digamos, una entrega inicial de, ponele 40.000 pesos, ¿correcto? El saldo, ¿cómo lo pagué? En 6 cuotas de 10.000 pesos. ¿Se entendió? Muy simple esto. Vamos a suponer que no hay intereses, que vivimos en Dinamarca. ¿Ok? Este es el valor del auto. Esto es lo que yo entregué. Y esto es lo que me queda por pagar dividido en 6 cuotas. Y acá podemos representar exactamente activo, pasivo y patrimonio neto para que se entienda definitivamente. El activo, ¿cuál es? Lo que yo ya tengo, ya estoy usando y ya en cierta forma es mi propiedad. O sea, el auto, que vale 100.000 pesos. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo financio ese auto yo? ¿Lo pagué todo? No. No, porque no podía. Por lo tanto, me endeudé, pasivo, ¿en cuánto? En 60.000 pesos, que es lo que me queda por pagar. ¿Correcto? 60.000. Y acá hacemos una rayita. Y el patrimonio neto, que es lo realmente propio del auto, ¿cuánto es? Lo que ya pagué, la entrega inicial, 40.000 pesos. ¿Está claro? Siempre que ustedes compren algo a plazo, automáticamente van a tener esta diferencia, salvo que lo paguen de contado, con lo cual no hay pasivo, salvo que lo financien todo, con lo cual no hay patrimonio neto, ¿sí? Por lo general las empresas, cuando hacen una inversión, es muy difícil, sobre todo en países normales, donde hay crédito y hay acceso y hay posibilidades, es muy difícil que inviertan de contado, es decir, con recursos propios, sino que deben financiarse a través de bancos, a través de la emisión de bonos, etcétera. Por lo tanto, cualquier empresa, hasta la más sólida, utiliza o debería utilizar el crédito para poder avanzar, progresar, crecer y desarrollarse. Con lo cual, aquí tenemos un ejemplo de la vida cotidiana donde se me representa exactamente por qué el activo es igual al pasivo más al patrimonio neto y es lo que me representa el estado de situación patrimonial, ¿sí? Que es lo que decimos acá. Acá. ¿Bien? Financiación de activos, ecuación contable. Bien, ahora entendamos el cuerpo del Estado, ¿sí? Y para eso yo aquí les tengo preparado el modelo, ¿sí? Aprobado por el Consejo de Ciencias Económicas, que ya se los mandé. Creo, sí, ya se los mandé. Acá está. Este es un estado contable, un estado de situación patrimonial básico que está sugerido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para el uso de la República Argentina, más allá de la formalidad, de denominación de la entidad, ¿sí? Acá, denominación de la entidad,
flechita era. Ahí. Estado de situación patrimonial al, pum, fecha. Es decir, cierre de ejercicio. Comparativo con el ejercicio anterior. ¿Correcto? Ahí. Que es lo que les dije en el video anterior. Y acá tenemos las dos columnas. Actual, que es el ejercicio actual justamente, y el ejercicio inmediato anterior. Con lo cual me queda un estado contable con dos cifras, con dos columnas, ¿sí? Comparativo, que me permite ver la progresión de los distintos rubros. ¿Correcto? ¿Cómo dividimos el estado de situación patrimonial y cuál es el concepto más importante? Es decir, el concepto de activo corriente y activo no corriente. ¿De qué depende que un activo sea considerado corriente o no corriente? Fundamentalmente depende de la liquidez, ¿sí? La liquidez es la capacidad que tiene un activo para poder convertirse rápidamente en dinero con los menores costos posibles. Dicho de otra forma, es la capacidad de realización que tiene un activo, de venderlo y hacerme con el dinero. ¿Correcto? Cuando decimos que estamos en presencia de activo corriente, que es la primera parte, feo, ahí está, activo corriente, a ver si podemos borrar ahí, ahí está, activo corriente, ¿sí? Es que son los de este lado, fíjense, acá. Estamos hablando de aquellos activos más líquidos, es decir, aquellos que pueden llegar a convertirse en dinero en un periodo menor a un año, o sea, antes del arranque del próximo ejercicio. ¿Sí? Eso es el activo corriente. Ya vamos a analizar rubro por rubro. Y el no corriente son aquellos que van a ser convertidos en dinero probablemente, o existe la gran probabilidad de que sean convertidos en efectivo en un periodo mayor al año, o sea, ya para el próximo ejercicio. ¿Sí? La suma de los dos me da el total del activo, acá, ahí, que voy a poner en estas columnas. Acá tengo total activo no corriente y acá total activo corriente. Comparativo. Obviamente esta columna es una copia del estado de situación patrimonial del ejercicio anterior. Analicemos cada uno de los rubros que ustedes seguramente ya conocen para ver por qué están como corrientes o no corrientes. ¿Cuál es el rubro más líquido del activo? Si decimos que la liquidez es la capacidad para convertirse en dinero en efectivo, obviamente el rubro más líquido va a ser caja y bancos. Uy, quedó grande, ¿no? Lo achicamos. Ahí, caja y bancos. ¿Sí? Que ustedes ya saben que son todas las existencias de dinero en efectivo en caja y depósitos bancarios a la vista. O sea, ¿qué significa a la vista? Que pueden ser retirados en el momento que nosotros querramos. Dicho de otro modo, cajas de ahorro y cuentas corrientes. ¿Sí? No plazo fijo, porque el plazo fijo tiene restricciones de retiro y por lo tanto habrá que ver el plazo para ver dónde lo ponemos. Bien, segundo rubro, inversiones temporarias. Como su nombre lo indica, al decir que son temporarias, se supone que son inversiones que yo voy a poder recuperar el capital antes del año. Por eso las pongo acá. Un ejemplo típico, lo dijimos recién, son plazos fijos a menos de un año. Si yo hago un plazo fijo en un banco a 3 meses, ¿saben lo que es un plazo fijo? ¿Sí?
dinero que yo inmovilizo en el banco con fines de inversión para obtener un interés. El banco me lo retiene 3 meses, después me devuelve el capital más los intereses pactados. Por lo tanto, no sé si se pueden hacer plazos fijos a más de un año, creo que no. Por lo tanto, los plazos fijos van a entrar en inversiones temporarias, por ejemplo, y cualquier otra inversión que tenga esas características. Segundo rubro, créditos por ventas, es decir, lo que me deben los clientes. Yo vendí a plazos, salvo que venda a más de un año, cosa que sería una locura total, los créditos por ventas van a estar siempre incluidos en el activo corriente. ¿Sí? Voy a cobrar esos créditos antes del año. Un rubro genérico, otros créditos que yo pueda tener, que no son provenientes de ventas y que voy a cobrar dentro del año. Otro rubro, bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? El stock, mercadería. ¿Sí? Obviamente, yo compro o fabrico o produzco mercadería para vender lo antes posible. Si yo tengo un bien de cambio más de un año en stock, significa que ese bien de cambio está mal ubicado ahí. Algo pasó que no lo pude vender. Puede entrar, en caso de que exista, puede ir a no corriente, pero normalmente es un activo corriente. Y después genéricamente me pone otros activos que podrían entrar en este rubro o en este apartado de activo corriente y acá me da el total. ¿Sí? Activos no corrientes, me dice. Como esto es un modelo genérico, están todas las posibilidades. Yo les diría que es muy raro, como les dije, que un crédito por venta, como dice acá, esté en el activo no corriente porque está hablando de una mala gestión. Estoy vendiendo mal. ¿Sí? Otros créditos puede ser que yo tenga, suponiendo, ¿qué sería otros créditos dentro del activo no corriente? Y bueno, yo vendí un inmueble, ¿sí? Que era propiedad de la empresa, y lo vendí a plazo, a 24 meses. Es decir, que me deben 24 cuotas de un inmueble que yo vendí. ¿Cómo es la correcta registración? Bueno, 12 cuotas irán acá y 12 cuotas irán acá, en otros créditos, ¿se entiende? Es decir, una parte activo corriente, lo que voy a recuperar dentro del activo corriente dentro del año. Lo que pasa del año pasará como no corriente. Otra cosa y media ilógica, pero que como es un modelo genérico también lo ponen acá. Bienes de cambio, como les dije antes. Si yo tengo bienes de cambio en el activo no corriente, habla de una mala gestión de stock. Hace un año que tengo esa mercadería inmovilizada ahí. El típico activo no corriente son los bienes de uso. Acá está. O activo fijo. ¿Sí? Ustedes ya saben lo que es. Son activos como vehículos, instalaciones, inmuebles, cuya liquidez es limitada porque yo no los puedo vender con toda la rapidez que quisiera, salvo que los regale, y ahí sí estoy perdiendo. Entonces recuerden que la liquidez es la capacidad de un activo para convertirse en efectivo sin pérdida de valor. Si yo tengo un auto que vale 100 y lo pongo en venta 20, y sí, lo voy a hacer líquido en un ratito, pero estoy perdiendo porque lo estoy regalando. Por lo tanto, los bienes de uso, por lo general, van todos acá, como activo no corriente. Participación en sociedades vendría a ser cuando una empresa es dueña de otra, o de una parte de otra. Eso ocurre mucho en el ejemplo que vimos en el video anterior. Arcor es un grupo de 30 empresas donde hay un cruce de participación, una es dueña de una parte de otra, la otra es dueña de toda la otra, o sea, es un lío bastante importante que no viene al caso, pero son inversiones también, ¿sí? Y después me pone por último, no, otras inversiones, como algo genérico, ¿sí? Puede haber otras inversiones dentro del activo no corriente. Otros activos, me salteé uno, ya sé, ya lo dejamos para último, también de manera genérica para poner otra cosa que no se incluye en el anterior, ¿sí? Y activos intangibles, que ustedes también deben saber lo que es. Un activo intangible es un valor de marca, por ejemplo. Imaginen el valor que tiene para Coca-Cola la marca Coca-Cola.
¿sí? Es quizá la marca más valiosa del mundo, dicen algunos. Por lo tanto, ese activo que llevó un costo construir, patentar, registrar, ¿sí? Tiene un valor enorme y por lo tanto es un activo, claro que lo es. Y va dentro de los activos no corrientes. ¿Correcto? Acá estoy viendo que dentro de los, para ser prolijito, ¿sí? Vamos a tener que los bienes de cambio deberían ser así, con rojo, porque es muy raro que haya bienes de cambio aquí. Eso es el activo, ¿sí? ¿Cómo tengo financiado el activo? ¿Con deudas o con cuestiones o con capital propio? Bueno, analicemos las deudas, ¿sí? Y acá también tenemos pasivo corriente, ¿sí? Pasivo corriente, flechita va al revés. Esperen un rato. Volví. Pasivo corriente, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Deudas, obviamente. ¿Por qué pasivo corriente y no corriente? Usamos el mismo criterio que en el activo, pero al revés, ¿sí? Escribimos acá. Un pasivo corriente son aquellas deudas que vencen. Ay, qué complicado. Que vencen, ¿sí? Ahí dice vencen en un plazo menor a un año, ¿correcto? Se me vencen dentro del año, antes del próximo ejercicio. Esto. Y un pasivo no corriente, exactamente al revés. Vencen, ¿cómo me complico? Vencen en un periodo mayor a un año, ¿sí? O sea, acá. ¿Está bien? Analicemos rubro por rubro, aunque ustedes ya lo conocen. Esperen que desenchastre acá. Ahí está. Lo otro lo dejamos. Tilde. Veamos. Deudas. Corrientes. Comerciales. O sea que esto, deudas comerciales corrientes, yo deduzco, y ustedes también, que son proveedores. ¿Sí? Proveedores a los cuales les debo dinero y cuya deuda es anterior a un año. Es lo más común, salvo que tengan algún proveedor que les abra cuentas corrientes a más de un año y los felicito. Es raro eso, menos en este país, menos en esta época. Préstamos, por ejemplo, préstamos bancarios. ¿Sí? Aquí podemos llegar a tener, como ustedes saben, de un lado o del otro. Préstamos bancarios que yo saqué a 60 meses, por ejemplo. 60 cuotas. Voy a anotar 12 cuotas acá, ¿sí? En el pasivo corriente y 48 cuotas en el pasivo no corriente. Al año siguiente me van a quedar 48, pues ya pagué 12. Anoto, registro 12 cuotas acá y 48 menos 12, 36 cuotas acá. Hasta cancelar completamente el crédito. ¿Se entiende? Bien. Remuneraciones y cargas sociales, o sea, sueldos a pagar. Evidentemente, salvo que tengamos empleados que cobren dentro de un año, imposible, ¿cierto? Bueno, las remuneraciones van siempre en el pasivo corriente. Cargas fiscales, o sea, impuestos, que también van a vencer en el mes siguiente por lo general. Salvo que, vamos a buscarle bien la vuelta, yo haya hecho una moratoria de una deuda impositiva que me financió la FIP a 120 meses. Ha pasado. 120 meses son 10 años, imagínense, voy a tener cargas fiscales acá y cargas fiscales acá. ¿Sí? Anticipos de clientes. Wow, ¿qué es esto? Clientes que pagan por adelantado alguna mercadería que no ha sido entregada. Es un pasivo. Si alguien me da un dinero
y yo no entregué la mercadería, por lo tanto tengo una deuda con ese cliente, ¿sí? Eh, corriente, obviamente. Dividendos a pagar. Dividendos que son el dinero, la parte de resultados que reparte una empresa hacia los dueños, ¿sí? Quédense con eso por ahora. Una empresa que obtiene resultados positivos tiene, según sus estatutos, según su reglamento interno, la posibilidad de retener una parte de esos resultados para reinvertir en la empresa y repartir el resto a los verdaderos dueños, que son los accionistas. Eso se llaman dividendos. Si se acuerdan cuando vimos el balance de Arco en el video pasado, que le hablaba a los accionistas, bueno, es un mensaje del directorio, que son los empleados, a los accionistas, que son los dueños. Y ahí seguramente decía algo de dividendos, que no nos vamos a poner a investigar porque no tiene sentido. Piensen que esto, que suena muy sofisticado y muy de gran empresa, pasa en el pequeño negocio familiar. Todos que tenemos un pequeño negocio sabemos que toda la ganancia que se genera en un periodo, si me la llevo toda, o sea, dividendos, el negocio se funde. Y si la dejo toda adentro para reinvertir, el negocio va a andar bárbaro, pero yo no voy a tener para comer. Entonces, esta es una decisión financiera, lo vimos en el módulo 1, muy importante, cuánto repartir y cuánto reinvertir. Seguimos, se me está yendo largo el video. Otras deudas, algo genérico que puede entrar aquí, ¿sí? Total de deudas, previsiones. Esto es largo, ¿no? Pero ¿saben lo que es una previsión? No me pueden contestar, por lo tanto voy a suponer que sí. No, mentira. No, no saben, vamos a suponer que no. Una previsión es, como su nombre lo indica, prever un gasto, ¿sí? Las empresas por lo general hacen previsiones en base al criterio de prudencia que prima en la contabilidad, de una contingencia casi segura que va a pasar en el futuro, y por lo tanto la registran con anticipación. Ejemplos, para entenderlo bien, vamos a poner así, ejemplos: accidentes laborales, ¿sí? Uy, ¿qué es eso? Accidente, no sale. Uy, borré todo. Bueno, mal, podía pasar. Accidentes laborales es una previsión. Ahí está, eso quería hacer, borrar ahí. Empresas con muchos empleados saben que por año tienen un 1% de empleados que se van a accidentar, leves, mayores y demás, y por lo tanto eso le genera un gasto y ya lo prevén en el ejercicio anterior. Y una previsión muy común es la previsión por incobrables, es decir, créditos por ventas que teníamos, miren, acá, que no los voy a cobrar nunca. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Y sí, pasa. Las empresas tienen estadísticas donde dicen, bueno, todos los años el 2% de mis créditos no los cobro. ¿Por qué? Porque es más caro hacer juicio que intentar cobrar, por lo tanto, lo meto como previsión, ¿sí? Y ya tengo registrada una posible, digamos, pérdida del año futuro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de criterios contables para subir, inflar ganancias, criterios fiscales, criterios crediticios? Bueno, esta es una buena herramienta para hacer que los números nos den un poquito como nosotros querramos. ¿Sí? Hagan de cuenta que no les dije nada, total este video no le va a ver mal. Sigamos, se nos borraron todos los tildes, no lo voy a escribir de vuelta. En pasivo no corriente me dice, mira, qué fácil que la hace. Igual detalle que en el pasivo corriente, ¿sí? O sea que me remito a todo lo que puse ahí, y si alguno de estos rubros tiene su vencimiento a más de un año, iría acá. Lo mismo que previsiones, como vimos antes, ¿sí? Y acá me da el total del pasivo no corriente, pasivo corriente, total del pasivo, ¿sí? Vamos a ver qué puse en el pizarronito. A ver. Acá está, ¿ves? Esto para que ustedes lo tengan también. No corriente, mayor liquidez, o sea, menos de un año.
¿sí? Acá. Corrientes, perdón. Los no corrientes son los de menor liquidez, es decir, más de un año. Pasivos corrientes vencen dentro del año. Pasivos no corrientes vencen a más de un año. Este sería un típico ejemplo de mi pizarrón en clase, nada más que con una letra espantosa. Acá sale muy lindo. Y el patrimonio neto, ¿sí? Que es el capital propio, de la parte que es realmente propia del activo, está formado por el capital social, que es el aporte de los socios, que pueden ser aportes iniciales o aportes que se van acumulando a lo largo de la vida de la empresa, ¿sí? Y los resultados acumulados no distribuidos, ¿sí? No distribuidos en caso de que esos resultados sean positivos, porque un resultado puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Pérdida, acá, ¿sí? Y ganancia acá. Ya lo tengo redominado esto, ¿sí? Cuando el resultado es ganancia, obviamente el patrimonio neto sube. Y cuando el resultado es pérdida, obviamente, por definición, el patrimonio neto va a bajar, ¿sí? Y en el caso de que sea ganancia, como dice acá, y como dice acá, no distribuidos, es porque se refiere a la parte que se reinvierte en la empresa, no a la parte que se entrega a los dueños, que como ya lo dijimos antes, ¿cómo se llama? Dividendos. Obviamente los dividendos salen de la empresa, van a formar parte de el resultado de la inversión de un accionista y por lo tanto no va a formar parte de absolutamente nada. Cabe aclarar que en las empresas, en las personas jurídicas, en las sociedades anónimas, esta decisión de dividendos o reinversión no es algo que se les ocurre a los directores hacer en función de si se levantaron contentos o felices o no. Está en el estatuto, está en el reglamento interno, que una parte sí o sí de los resultados debe ser reinvertido para asegurar la salud de la empresa, porque si no, una empresa donde no se reinvierten resultados está condenada a fundirse, ¿sí? Y eso también les tiene que dar enseñanza para negocios chicos que ustedes tengan o puedan emprender. Si todo el dinero que genera el negocio se lo llevan para gastárselo, o sea, dividendos, el negocio tiene corta vida. Siempre, siempre, siempre hay que reinvertir. Nunca se olviden de esto. Reinvertir, ¿sí? No le chupen la sangre al negocio porque lo van a fundir y se van a quedar sin negocio y sin ingresos, ¿sí? Eso es un consejito. Bueno, volviendo a no el apunte, sino el pizarrón, acá está. Acá me dice, ¿sí? Patrimonio neto, ¿sí? Acá está. Según estado respectivo. ¿Cuál es el estado respectivo? El que vamos a ver al final, el estado de evolución del patrimonio neto. Total del pasivo más patrimonio neto, ese valor, que obviamente debe ser igual a ese valor. Partida doble. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? A ver si decía algo más el otro, si no terminamos. Acá está, no, está todo bien. El modelo aprobado por el CPC, como dice acá, o sea, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es el que acabamos de rayar, o sea, este mismo. ¿Sí? Fin del video, se hizo largo, pero tenemos el estado de situación patrimonial. Después seguimos con el de resultados.